Arriba, la flechita para abajo es. Para descargar. Bueno. ¿Quieren cerrar la puerta? Porque están más chicos Bueno, vamos a hablar de vasculitis. ¿Sí? ¿Ustedes tuvieron alguna clase de vasculitis aún todavía? ¿Cuál? No, en anatomía patológica. Bueno, está bien. Sí, todo sirve porque uno va integrando todo, ¿sí? Bueno, vamos a hablar sobre púrpura de John-Lange-Henoch o vasculitis por IgA. Es un tipo de vasculitis a pequeños vasos, ¿sí? La inflamación de los vasos puede afectar a pequeños vasos, a vasos medianos o vasos grandes. De acuerdo a eso, para hacerlo un poco más fácil para uno llegar a la patología, se clasificó según la clínica y según el vaso afectado, las determinadas afecciones. Ahora lo que vamos a ver entonces es la púrpura de John-Lange-Henoch, que afecta a vasos de pequeño calibre, ¿sí? Como vasculitis son un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por la presencia de infiltrado inflamatorio y necrosis con o sin información de granulomas sobre la pared de los vasos sanguíneos. O sea, claramente está afectada la pared de los vasos sanguíneos. La característica clínica depende de qué, del tamaño, del tipo y la localización de los vasos afectados, que puede ser a nivel de la piel, que lo vamos a ver, o puede ser interno, entonces va a generar diferentes síntomas. Puede afectar entonces cualquier órgano del cuerpo. Donde hay vasos puede afectar una vasculitis. Puede ser primaria o puede ser secundaria. Son entidades de difícil diagnóstico. La incidencia global en niños es baja, pero hay dos entidades que solo ocurren en niños en edad pediátrica. En su mayoría. Siempre saben que no existe el 100% en medicina, que siempre hay una excepción. O sea que puede ser la adulto, aunque la púrpura de John-Lange-Henoch y la enfermedad de Fanconi son muy características de los chicos. Por eso hoy vamos a ver púrpura de John-Lange-Henoch y el lunes creo que la doctora Analía Paladino les va a dar enfermedad de Kawasaki. Bueno, las vasculitis las vamos a manifestar en piel como púrpura, ¿sí? Con una extravasación eritrocitaria, úlceras o nódulos o líquidos articulares, ¿sí? Que está en la memoria de sangre, ¿sí? Vieron que yo les dije que hay necrosis de la pared, de pronto hay necrosis de la pared, de esta irrigación puede haber necrosis también de la piel. Como les decía antes, la podemos clasificar según el vaso que afecta, ¿sí? Vasculitis a vasos grandes, a vasos de tamaño mediano o de tamaño pequeño. Desde el tamaño pequeño tenemos la enfermedad de Wegener, el Church-Strauss, colitis microscópica, el síndrome de John-Lange-Henoch, la globulinemia y la artritis leucocitoclástica cutánea. La verdad que no tienen que saber todas estas, pero sí vamos a prestar atención en el síndrome de John-Lange-Henoch y la enfermedad de Kawasaki, que es una vasculitis a tamaño medio, o sea, de vasos de tamaño medio. Bueno, acá es más o menos un esquema del libro, es cómo afecta la vasculitis a diferentes tamaños de los vasos y de acuerdo a quién afecta vamos a determinar determinadas enfermedades características de cada uno. La última clasificación, el consenso de Ankara en 2008, también divide las vasculitis predominantemente de grandes vasos, porque cuando afecta a grandes vasos también puede afectar pequeños, o sea, no es que son 100% como siempre decimos, o que predomina en vasos medianos, o que predomina en vasos pequeños, o también hay otras vasculitis, ¿sí? Inclusive algunas que están sin clasificar. Dentro de las que vamos a ver hoy, que es la púrpura de John-Lange-Henoch, es una vasculitis, entonces predominantemente de vasos pequeños. Características que sugieren un síndrome vasculítico en general, ¿sí? Constitucional puede tener fiebre, pérdida de peso, fatiga, fiebre de origen desconocido, puede tener lesiones cutáneas o una púrpura palpable. ¿Cómo doy cuenta que es una púrpura? Rojo, lo estoy viendo y palpable, yo no miro la piel, paso la mano y siento. Entonces ahí es palpable, ¿sí? Uno para veces, cuando uno ve una equimosis o ve lesiones en piel, una vez puede ser una mácula, lesión plana, así que no tiene sobrelación nada, pero de pronto uno pasa la mano sin mirar, ¿no? Porque a veces la vista condiciona,
Entonces, sin mirar, cerrando los ojos, mirando al techo y siento algo. Bueno, eso es una púrpura palpable, ¿sí? Pueden dar daño neurológico porque todo va a depender del vaso del órgano que está afectado, ¿sí? Entonces puede tener cefalea, convulsión, mononeuritis, múltiples lesiones focales del sistema nervioso central, sinusitis, afectar al músculo esquelético, afección renal o pulmonar. Y yo me voy a ayudar, como dijimos que el diagnóstico es medio complicado, o sea, porque no es algo que nos viene así tan característico, porque hay un montón también, nos vamos a ayudar y nos vamos a apoyar en un laboratorio. Hay aumento de la velocidad de sedimentación o proteínas reactivas, que puede ser que no, pero en general está aumentada y no mucho, ¿sí? Puede tener una leucocitosis o no, puede tener anemia, eosinofilia, alteración de la función hepática, anticuerpos anticitoplasmática, anticitoplasma de neutrófilos o SANCA, aumento del factor 8, crioglobulinemia, inmunocomplejos circulantes o hematuria. Todo esto me va a ayudar a que si yo no estoy orientada clínicamente, me apoyo con el laboratorio para ir descartando las otras entidades, ¿sí? La clínica requiere un alto grado de sospecha. Una expresión clínica y seguridad dependen del tamaño del vaso, la localización, la anatomía patológica y la extensión del vaso del daño vascular. El conocimiento de todas las vasculitis sirve para reconocer, como les decía antes, la entidad específica. Bueno, vamos a hablar ahora específicamente de la púrpura de Jørgen-Henoch, que ya lo saben, es una vasculitis a predominio de afección de vasos pequeños. Es la más frecuente en la infancia, afecta a pequeños vasos, está medida por complejos IgA, es no trombocitopénica, o sea que yo hago un hemograma, las plaquetas van a estar normales, dolor abdominal y artralgias es bien característico, y pronóstico relacionado con el compromiso renal. Por eso es que yo, el pronóstico está relacionado con el compromiso renal, entonces yo lo que voy a controlar continuamente va a ser lo renal. Y el tratamiento, en realidad, el seguimiento es a muy largo plazo. Se dice en muchas series a 2 años, y si el pediatra lo sigue a 2 años, inclusive a veces hasta que son adultos. Inclusive pasan a clínica de adultos y tienen el antecedente de una vasculitis y cada tanto hacemos un control sin orina, ¿sí? Para ver si hay hematuria, porque como dijimos antes, lo más afectado generalmente y tiene que ver con el pronóstico es lo renal, ¿sí? Puede aparecer en todos los grupos de edad, como les decía antes, es característico en los chicos, nunca es todo el 100%, pero puede ser en adultos también. Mayor incidencia entre los 2 y 7 años, el 50% sean menores de 5 años y el 90% en menores de 10 años. O sea que en adultos es mucho menos. Afecta a extremas de la vida, la clínica es atípica y de mayor gravedad. Tiene distribución según sexo, es similar, más en varones en algunas series, ¿sí? O sea, en general en muchas series dicen que es similar, varones y mujeres, y en otros dicen predominio pequeño en varones. Es más raro en afroamericanos y más común en niños con ascendiente asiático. Más frecuente en invierno y otoño, por eso se cree que hay determinados procesos infecciosos en su patogenia. Y es autolimitada en 4 a 8 semanas y en casi la mitad de los casos tiene 1 o más brotes cada vez menos intensos, ¿sí? Aunque dijimos que es autolimitada en 4 a 8 semanas, ¿qué es lo autolimitado? Las manifestaciones en piel. Pero nosotros vamos a seguir controlándolo. Al principio va a ser los controles quizás semanales. ¿Con qué? Con orina y ver los síntomas que ahora vamos a ver, característicos, a ver si se producen o no, como pautas de alarma. Y después, si esto viene bien, después de los 2 meses, de pronto vamos a pasar los controles y después de pronto una vez por año, ¿sí? Todo dependiendo cuántos órganos ha afectado esta vasculitis. Es una vasculitis mediada inmunológicamente, probablemente resultado de la formación de complejos inmunes en respuesta a determinados estímulos antigénicos en personas genéticamente susceptibles, como todas las inmunológicas, ¿no? Hoy estaban la tenido en dermatología y decía, bueno, justamente cada vez que uno más sabe, más enfermedades autoinmunes hay. Si yo estoy de pronto con una infección viral o si yo estoy con estresada, me bajan las defensas y ahí me pueden agarrar cualquiera de estas cosas, ¿no? Y está como mucho más relacionado. Siempre personas susceptibles, de pronto yo estoy sensible en lo bronquial, yo me pongo nerviosa, no es el caso, importante, me agarra los bronquios, asma. Otros afecta el corazón.
Otros afecta, no sé, una urticaria. De pronto, cada uno tiene una sensibilidad hacia algo y el estímulo externo hace que se detone. Eso sumado a estos complejos inmunes que genera, en este caso, la vasculitis, con depósitos de algunos complejos en la pared vascular, ¿sí? Y en este caso, depósitos de IgA. Bueno, como decíamos antes, la parasitogenia tiene que ver con la predisposición genética, glicosilación aberrante de IgA, citoquinas, complementos, daño total y anomalías de coagulación. No vamos a hablar de toda la cascada, porque si a la casa de eso lo vieron bien en patología genética. Doctora, ¿suele tener antecedentes familiares o es cero? No, en general no. ¿No? En general no. Pero bueno, como dijimos que hay una genética, quizás sí, ¿no? Pero bueno, uno siempre pregunta antecedentes familiares. Si un familiar tiene una enfermedad autoinmune, y estas enfermedades son como más comunes, o sea, hay criterios de clasificación en la vasculitis, en esta específicamente, y lo que vamos a tener es una púrpura palpable en presencia de al menos uno de los siguientes hallazgos, ¿sí? Dolor abdominal difuso, es un dolor difuso, periumbilical, no muy fuerte, ¿sí? Es como, ay, ¿qué pasó? No toqué ya. A ver, un poco para atrás. Anterior, ahí. Sí. O con una flechita del teclado. Bueno, dolor abdominal difuso, artritis o artralgia, afectación renal, que lo voy a ver por una hematuria o una proteinuria, y hay biopsia mostrando los depósitos de IgA. Esto me va a dar, o sea, la púrpura más una de estas cosas, la presentación clásica, ¿sí? Yo le dije uno de estos, no quiere decir que yo vaya a hacer todo, ¿sí? ¿Epistaxis O sea, suelen tener? ¿No? ¿Cómo? ¿Epistaxis? No, en general no. Pero bueno, todo depende de lo que afecte, Okay. ¿sí? Porque de pronto está afectando los respiratorios, sí, pero en general no. Lo más común es dolor abdominal y artralgias. Eso es lo más común y a veces hematuria. Esos tres primeros es lo más común que uno ve cuando vienen los chicos con las vasculitis. Asusta, porque ahora vamos a ver la afectación en pantalón, la afectación en la piel, de pronto tienen quimosis como si fueran, o sea, llama la atención, los papás ocurre un asustado, entonces uno tiene que tener la claridad de lo que está viendo. Y uno se va a basar en un laboratorio básico que se puede hacer de guardia, y de acuerdo a eso se sigue el camino a seguir y los controles a seguir. Porque de pronto a veces, depende del órgano afectado, también pueden requerir internación. Doctora, ¿y con la clínica ya cerrada el diagnóstico o necesita la biopsia? Sí, ahora vamos a ver. Ah, ok. Bueno, a veces no. Entonces, cuando a veces no, hago la biopsia. Ok. ¿Sí? Cuando la clínica no es clara, cuando tengo otros diagnósticos diferenciales, cuando tiene otros antecedentes y de pronto no me quedo tranquila con la biopsia es característica, así con los depósitos de IgA en la pared vascular de pequeños vasos. Okay. Entonces, manifestaciones clínicas, vemos que pueden ser cutáneas, que es la púrpura palpable, que ahora la vamos a ver bien características cada una. Manifestaciones articulares, en general afecta las grandes articulaciones con dolor. Afectación renal, que puede ser hematuria, proteinuria, como decíamos antes, pulmonares, neurológicas y digestivas. Digestivas me refiero más bien a dolor abdominal, periumbilical, medio en específico, no es un abdomen agudo que defiende más, ¿sí? Acá vemos una foto, un ejemplo de la púrpura en piel. La afectación cutánea se produce en 100% de los casos. Esto es un tema palpable. Eritemato violáceo, urticarial, en forma de pantalón. Característicamente afecta los miembros inferiores, glúteos, genitales, hacia abajo, ¿sí? Aunque, todo en medicina siempre hay excepción, puede afectar tronco y también a veces miembros superiores. Y en general resuelve a los 14 días, entre 7 y 14 días. En general, a veces se persiste más, sí. Bueno, acá es lo típico, ¿sí? Así como se nos presenta generalmente y habitualmente y típicamente un niño con púrpura de John-Steinach. A nivel gastrointestinal, a ver, hay una serie que dice que es un 5%, otros estudios que hablan del 85%, dependiendo del lugar geográfico donde está, la raza, las etnias, porque eso tiene que ver con lo genético también. Dolor abdominal,
puede tener vómitos, puede tener sangrados, invaginación ilio-ilial y perforación, hidrovesicular y pancreatitis. Lo más común es lo de la izquierda, un dolor abdominal, periumbilical, leve, ¿sí? Una complicación importante y grave, no tan común, es la invaginación ilio-ilial, y que esto sí puede dar síntomas hemorrágicos gastrointestinales, que ¿cuáles serían? Clínicamente yo como me voy a dar cuenta. Abdomen en tabla. ¿Por qué consulta el paciente cuando tiene sangrado intestinal? Dolor. Dolor puede ser. ¿Eso es con sangre? Ese con sangre. ¿Y cómo la veo con sangre? Cuando es vía digestiva un poco más Melena. alta es melena. Y cuando es vía digestiva un poco más baja es Hematoquesis. esa. Perdón, una pregunta del anterior. Ahí cuando dice 5 a 85%... Es porque según las series. o Por sea, eso. pero Yo le pongo porque si lo como- veo de unos estudios, o sea, nos va a pasar siempre cuando ustedes hagan trabajos de investigación y demás, según donde lean, según donde los trabajos que hayan hecho, de pronto hay series que son de 500 casos, hay series que son de 10 casos, de 20 casos, o otros que son en población oriental y otros que son en la población asiática o población afroamericana. Ustedes vieron que la población afroamericana era, habíamos visto predisposición, entonces todo depende de la serie de lo que yo estoy viendo. Ok. ¿Sí? Ya les digo, frecuente es el dolor abdominal, es bastante frecuente. No les puedo decir uno porque, a ver, es muy... Lo que tiene que quedar en claro es que cuando es tan alta el rango de el porcentaje de afección, Claro, lo importante es el síntoma, a tenerlo en cuenta. ¿Sí? claro, eso. Porque también a veces depende de cómo se manifiesta, porque como les dije que no es un dolor abdominal, no es un abdomen agudo así como el abdomen en tabla en general, y tampoco es lo más común que venga perforado, entonces es un dolor periumbilical y el chico está con fiebre y le dieron analgésicos y está con esto, entonces es como que a veces también se la cabe, ¿sí? Dolores articulares, afecta al 15-25% de los niños y este puede ser el primer síntoma, o sea que empieza con dolor articular y después aparece la púrpura. Afecta principalmente articulaciones grandes, generalmente es poliarticular, ¿sí? Por ejemplo las rodillas, tobillos, hombros. Es muy dolorosa y genera impotencia funcional, a veces cuando está, y lo hacemos ver por el reumatólogo, ¿sí? En general las articulaciones las hacemos ver por reumatología siempre. Dura pocos días y no deja secuelas. Y el tratamiento, la verdad, es con un AINE, ¿sí? Un ibuprofeno, un naproxeno. Con un AINE en general resuelve sin ningún problema. Afección renal, el factor pronóstico a largo plazo más importante que habíamos dicho de la enfermedad. Puede tener hematuria macroscópica, o sea que hace pis, yo veo la hematuria, o que sea microscópica. Lo voy a ver con un sedimento de orina en guardia de pronto, ¿sí? En guardia, ¿qué tengo? Un hemograma básico en todos lados, un sedimento de orina en todos lados. Entonces, por eso yo ya puedo orientar un montón. Puede tener proteinuria, vieron que siempre está descrita como 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces de sedimento de orina. Ahora, si esto afecta ya más a largo plazo o más profundamente, puede tener hipertensión, síndrome nefrótico nefrítico o fracaso renal ya en casos graves. Por eso es importante el control y seguimiento, ¿sí? Que yo le voy a dar un AINE, un antiinflamatorio, y el antiinflamatorio por excelencia, ¿cuál es? No. Es un antiinflamatorio, sí, el ibuprofeno, claro, pero ¿cuál es el antiinflamatorio más alto? El corticoide. El corticoide es apaga todo, ¿no? Entonces, en casos graves, quizás ya o dolor importante o demás, ya ahí quizás necesito, aparte del analgésico, un corticoide. Habíamos dicho que también, de acuerdo al los vasos que órgano afecta, pueden tener diferentes síntomas. Entonces puede tener cefaleas, convulsiones, ataxia, todo lo que se les pueda ocurrir que afecte al sistema nervioso, ¿sí? Afectación pulmonar, hemorragia difusa alveolar, neumonía intersticial, fibrosis intersticial. Urológicas, un escroto agudo, porque pueden tener edema también estos chicos, ¿sí? Epididimitis, una orquitis. Y el diagnóstico, como decíamos antes, es la púrpura más uno de todos estos: dolor abdominal difuso, artritis, afectación renal y si hace falta una biopsia.
EULAR tuvo criterios clasificatorios. El criterio obligatorio de púrpura es la púrpura palpable, justamente, que es frecuentemente palpable, o también puede dar petequias, predominantemente en extremidades inferiores, y no debida a trombocitopenia. Por eso yo hago un hemograma, porque tengo púrpura, petequias, puedo tener equimosis, ¿y qué pasa? Entonces tengo que descartar que no tenga una plaquetopenia, por ejemplo, ¿no? El caso de púrpura con distribución atípica requiere demostración de depósito de IgA en una biopsia. Entonces no hago siempre la biopsia, pero si no viene en pantalón, que es lo clásico típico de la púrpura de Schöllen-Genotch, y quizás ahí amerita una biopsia. Al menos, bueno, entonces dijimos la manifestación en piel más, o dolor abdominal, o la biopsia con la histopatología, o la artritis, o artralgias, o la afectación renal. Dentro del dolor abdominal puede ser dolor abdominal tipo cólico, difuso, de inicio agudo, reportado por anamnesis, exploración física. Puede acompañarse de invaginación o sangrado intestinal, gastrointestinal, como dijimos en casos graves. Que no es lo más característico. Lo más característico es que venga un dolor abdominal periumbilical leve. Y la histopatología, que típicamente es una vasculitis leucocitoclástica, con depósito predominante de IgA, o glomerulonefritis proliferativa con depósito de IgA. Ahí vieron que habíamos hablado de los síntomas nefríticos, nefróticos. Artritis o artralgias, artritis de inicio agudo definida como tumefacción articular o dolor articular con limitación de la movilidad, o artralgia, ¿sí? De inicio agudo, definida como dolor articular sin tumefacción ni limitación de la movilidad. O sea, afectación de las articulaciones, acuérdense que pueden ser las grandes articulaciones, y acuérdense también que puede ser esta que preceda a los otros síntomas. Y puede ser que no esté, ¿sí? Y la afectación renal, que puede tener proteinuria, más de 0,3 gramos en 24 horas, ¿sí? O cociente de albúmina creatinina en orina mayor a 30, hematuria o cilindros en matíes, mayor a 5 matíes, en campo de momento, o cilindros de glóbulos rojos y sedimento de orina, ¿sí? Con una tiritida reactiva. Y la sensibilidad de todo este criterio diagnóstico es del 100%. ¿Sí? Y la especificidad es del 87%. O sea que la verdad es que cuando la clínica se manifiesta, típicamente no tengo grandes dudas diagnósticas. Ahora, las atípicas, ahí sí ya nos vamos a hablar de la biopsia. Diagnósticos diferenciales, como de todas las, van a ser todas las vasculitis y las enfermedades autoinmunes, vieron que ya las había dicho. Inclusive el maltrato, uno tiene que pensarlo en pediatría. Ustedes piensen que el niño es una persona que vive en una familia, en un medio social y cultural. Entonces todo ese alrededor, todos tenemos que preguntar, ¿sí? Entonces, ¿cómo están las lesiones? De cuando aparecieron, el relato de los padres, el interrogatorio, ¿sí? Todos tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. ¿Tiene dolor abdominal? Bueno, ¿es un dolor abdominal agudo o no? Bueno, tengo que estudiar. Quizás hace falta hacer una ecografía, una radiografía de abdomen de pie, porque hay una redistribución aérea, y demás, ¿sí? Y después yo de pronto en guardia me voy a hacer un laboratorio básico, un hemograma, un sedimento de orina, pero ya si después no me deja concluso eso, quizás lo tengo que internar y estudiarlo más, ¿sí? Y el diagnóstico, como me preguntaba el compañero y él lo dijo también, es clínico. Me apoyo con el hemograma y me apoyo con la orina. Tratamiento conservador, medidas de sostén, reposo y analgesia. Si hay manifestaciones cutáneas severas, corticoides orales. Si tiene artritis, antiinflamatorios no esteroides. Si tiene dolor abdominal moderado severo, ya ahí le doy un corticoide. Y tengo que descartar vasculitis o perforación intestinal. Vasculitis gastrointestinal muy severa, o una enteropatía perdedora de proteínas o hemorragia gastrointestinal severa, ya ahí de pronto tenemos que darle una gamma-globulina o una inmunoglobulina, o pulso de prednisona, plasmaféresis, pulso de ciclofosfamida. En realidad nunca vi que hemos llegado, o por lo menos no hemos llegado a esto. O sea, es muy raro. Seguimiento periódico que con el tiempo se va espaciando, como les decía antes, mínimo 2 años, pero yo el otro día hablaba con la reumatóloga el otro día, justamente es la doctora que les va a dar la clase de Kawasaki. Ella me decía, yo lo sigo hasta que se van a clínica. Y cuando paso a clínica, hablo con el clínico, tuvo de pronto una púrpura, tuvo una vasculitis en general.
Entonces, una vez por año hacemos tu control renal y nos quedamos tranquilos. El pronóstico es excelente, ¿sí? En la edad pediátrica. Y en la afección renal, 5%, en una serie dice 20%, ¿sí? Lo mismo que antes, depende de dónde fue hecha la serie, cómo está, entre 5 y el 20% compromiso renal. Pero bueno, no es grande el compromiso renal y el pronóstico pediatría es excelente, muy, muy bueno. Conclusiones ante la sospecha de estas entidades, estas vasculitis, siempre es importante la delegación oportuna al especialista. Yo les dije que cuando tiene artralgias, lo hago ver por el reumatólogo, si tiene afección renal, lo hago ver por el nefrólogo, ¿sí? Obviamente, si tiene pulmonar, neurológica, tiene convulsiones, claramente caigo en un neurólogo, porque, o sea, es importante el manejo multidisciplinario, y la morbilidad y la mortalidad significativas son altas, por eso es importante la detección y el diagnóstico precoz, porque con un tratamiento, o sea, es una inflamación. Entonces, si de pronto yo lo trato enseguida, baja la inflamación, bajan las secuelas, ¿sí? Y vamos a ver un caso clínico. Un niñito típico, agarro, no es que tienen que ponerse a hacer nada, sino como para pensar el paciente típico que viene a la consulta. Un niño de 7 años, habíamos dicho, ¿no? Que era común en los chicos de 2 a 7 años, de 5 a 7 años, más principalmente, el 90% menores de 10 años. Y habíamos dicho que había un leve predominio según las series en el sexo masculino. Manchas en las piernas, manchas son máculas más grandes, ¿sí? Manchas grandes, máculas grandes, manchas. Está bien escrito como a nivel dermatológico también. En las piernas, así como que vienen, o sea, yo lo que primero que digan. Y la enfermedad actual yo podría preguntar a los padres. Dicen que hace 3 días comenzó con malestar general, rinorrea, fiebre 38 grados, un día después presentó dolor abdominal periumbilical, sin vómitos ni fiebre. O sea que no tiene una gastroenterocolitis, porque son diagnósticos diferenciales. O sea, tiene con dolor abdominal, tú confirmas, pues tiene un virus, un virus y demás, y de pronto tiene dolor abdominal, pero bueno, no está con diarrea, ¿sí? El día de ayer aparecieron manchas en ambas piernas que no desaparecen en la vitreopresión. Vitreopresión yo aprieto y no se van, ¿sí? Antecedentes de enfermedad actual, tuvo un catarro diaria superior una semana atrás. Y esto, no se los dije antes, pero esto es común asociado. ¿Sí? Es común la asociación de el catarro diaria superior, un cuadro gripal, pseudogripal, unas semanas antes. O sea, como si fueron anticuerpos contra el virus que quedaron y afectaron los vasos. Viste que te dijimos que no hay una cosa muy clara, no es que se sabe exactamente es autoinmune, se ve el propósito inmunocomplejo, y cuando es autoinmune la verdad que los mecanismos son muchos, no hay una sola vía. Sí está afectado, pero no se sabe exactamente. Sí está asociado en general a un antecedente, o en muchos casos se asoció a un antecedente de una afección de la vía respiratoria alta. Banal, ¿sí? Un catarro de vía aérea superior sin más antecedentes. Llega este paciente antecedentes personales y familiares patológicos y el examen físico lo encuentra subfebril, medio un poquito taquicárdico, pero dentro de lo normal, presenta púrpura palpable cara posterior de piernas y glúteos, simétrica que no desaparece a la vitreopresión. Entonces, ante este paciente que yo tengo así, que es todo lo que dijimos, ¿qué hago? Así viene la guardia. Primero descartar un hemograma. Hemograma y orina. Exactamente. Hemograma. Lo dijimos. Un hemograma y orina, dijiste. un sedimento. Y si tengo posibilidad de una ecografía, le hago una ecografía también, porque se está con la abdominal. Claro. Para su conducta. ¿Qué me pasó acá? Bueno, la evolución. Mejoría del estado general a las 48 horas. Lesiones cutáneas desaparecen progresivamente a los 16 días. Y la persistencia de la hematuria sin proteinura en controles posteriores. ¿Sí? Bueno, esto se traspapeló. Esto iba antes. En los estudios complementarios habían venido una hemoglobina de 12,5, glóbulos blancos 12.500, plaquetas 220.000, o sea, descarté una plaquetopenia, ¿sí? Una PCR de 12, está alta, un poquito, ¿sí? Pero puede ser normal. ¿Cuánto es lo normal de la PCR? ¿No? Sí, no, nada, o sea, 1, 0, menos de 5. Okay. Sí, menos de 100. Pero bueno, todo depende también de la edad, porque si tiene 15 años, si es mujer, también puede dar 10, ¿sí? Pero bueno. Pero sí, es como una carta de fase aguda, pero puede estar normal. Igual apenas aumentada. Apenas aumentada, cuando está aumentada. A veces puede no estar aumentada, inclusive.
Orina completa, en este caso tenía hematuria microscópica, esto es para ejemplificar el caso clínico, pero bueno, se me adelantó. Sintotímula significativa y una ecografía abdominal dentro de límites normales. Esto es lo típico, ¿sí? Que pueda tener, como decíamos antes, los criterios eran la púrpura palpable en pantalón y alguna cosa, o dolor abdominal o alteración de la orina, ¿sí? Y cuando ya es presentación atípica, la biopsia que es característica, que es una vasculitis leucocitosa. ¿De la púrpura se saca la biopsia? Sí. De la púrpura. Un patch, sí. Bueno. Y como tratamiento que le das, tipo analgesia. Sí, no lo puse en el tratamiento. Sí, analgésicos no leí, y perdón. Antiinflamatorios. analgésicos o corticoides. Depende el órgano afectado, depende la gravedad. Ok. Y el seguimiento que habías dicho. A veces no le doy nada, porque a veces no le duelen las articulaciones, entonces no le duele el abdomen y está muy simple, reposo y ya está. Ok. Perfecto. Pero sí, lo voy a seguir con sedimentos de orina. Al principio Sí, puede ser eso. cada 2 días, después cada 4 días, y después una vez por semana, y después una vez cada 15 días, y después Claro. una vez por mes, y después una vez por año. Claro. ¿Sí? Ok. Y todo depende de cómo venga. O sea, si te ha afectado algún otro órgano, si no neurológico, ya aquí está el neurólogo, si no, ¿sí? Sí. Articular, le vamos a dar un analgésico, ya les decía, puede ser un aimio, puede ser un naproxeno, con eso mejor. Entonces, siempre es importante la derivación oportuna al especialista para su control, mejor control y seguimiento. Las vasculitis son un desafío diagnóstico por la heterogeneidad, la heterogeneidad de los síntomas, por ello requiere un alto índice de sospecha en estas enfermedades para arribar al diagnóstico, ¿sí? Es importante el manejo multidisciplinario y la morbilidad y mortalidad significativas son, por eso es importante su detección para su diagnóstico precoz y tratamiento. Bueno, ¿alguna duda? ¿No? Básicamente, no se lo olviden más, viene un niño, edad escolar, tipo primaria, ¿sí? Niño, primaria, la púrpura en pantalón, que lo tengo siempre, lo tengo al 100% en pantalón, y Tuvo gripe la semana pasada. acuérdense, los criterios diagnósticos eran la púrpura más ¿Artralgia o artralgia o abdominal. dolor abdominal o la biopsia? o la biopsia Hematuria. o la afección renal. ¿Sí? O sea, ya está en púrpura. Una consulta. Y llévense, perdón, sí. Que, o sea, emparentado tenga también plaquetopenia o... Porque voy a descartar otras. Ok, pero si pide un laboratorio... La púrpura que tenga la trombocitopética y idiopática es otra púrpura, otra. es otra vasculitis. La Johnson Keloch no tiene plaquetopenia. Nunca plaquetopenia. No. A ver, nunca. Claro. Para Nunca fuerza. nunca en medicina. Claro. ¿Está bien? Sí. Porque a veces puede tener una afección y otra. O sea, chicos, a ver, por eso la nueva clasificación, acuérdense que decía, a la anterior era pequeños, medianos, grandes, vasos, afección, y ahora es predominio de los vasos pequeños, predominio de los vasos grandes, predominio de... Es porque se vio que no era todo tan así. ¿Sí? Entonces quiero que se queden con la imagen de la púrpura palpable en pantalón, ¿sí? Porque si se queda con eso es bien característico y con esto es lo que, como así viene el paciente, ¿sí? Esto, ¿sí? Más menos, esto es lo típico. Esto, más un pequeño dolor abdominal, esto, más un pequeño alteración del sedimento de orina, esto, más dolor articular, púrpura llamejeros, hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Igual tengo que buscar el beso, lo voy a ocultar, lo voy a ver en el abdomen, voy a ver cómo está, si tiene, cómo lo camina, o sea, obviamente el paciente, el interrogatorio y el examen físico completo, porque yo para ver que tiene esto solo, tengo que haber descartado todo el resto, ¿sí? Por eso es importante conocer cuáles son los otros signos. ¿Estamos? Buenísimo. ¿Alguna otra duda?